Quiero hablar una pequeña introducción para los que no estuvieron hace 8 días. Estamos hablando durante este mes, hemos estado hablando de, el tema es hogar, dulce hogar, derivado de la palabra oikos, que es una palabra griega que significa hogar, y de ahí, bueno, tomamos el tema de hogar, dulce hogar. Hemos estado hablando temas sobre cómo mejorar la familia. Y hace 8 días yo toqué el tema de los 10 mandamientos de la familia. Solo alcanzamos a ver la mitad, hoy vamos a ver la otra mitad, pero quiero dar un breve resumen de la semana pasada para los que no estuvieron y bueno, puedan saber de qué se trata. Estos 10 mandamientos, vamos a verlos. Yo sé que la gran mayoría no sabemos por lo menos la mitad de los mandamientos. Si yo pregunto, seguramente todos sabemos que uno de los 10 mandamientos es no matarás, no adulterarás, no robarás. Y muchos de los que estamos aquí podríamos justificarnos diciendo, yo no lo hago, yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Y a veces podemos pensar que eso puede ser un calmante, vamos a decirlo así, para nuestra conciencia. Pero quiero que vayamos, o más bien lo que estamos haciendo con estos 10 mandamientos, es irnos más a fondo de lo que dicen los 10 mandamientos. No basta con decir yo no mato, porque a veces detrás de esa instrucción hay algo que sí podemos estar haciendo y no nos damos cuenta. Lo primero que resalta es el entender que los 10 mandamientos fueron dados en medio de una situación para el pueblo de Israel muy difícil. El pueblo de Moisés recibió los 10 mandamientos estando en el monte Sinaí. Y dice la Biblia que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, dice que sobre el monte había relámpagos, había truenos, había luces, de manera que el pueblo no quería ni siquiera acercarse a tocar el monte. Y entonces esto nos deja ver, o más bien la pregunta, viene a nuestra mente una pregunta: ¿por qué Dios daría sus mandamientos justo en un ambiente tan tenebroso? Porque la verdad es que esa es la palabra que ante nuestros ojos percibiríamos como algo terrorífico, el ver relámpagos, truenos, toda la oscuridad en el monte, porque era la gloria de Dios, dice que cubría el monte. Entonces, ante los ojos humanos, porque dice la Biblia que los seres humanos no podríamos ver a Dios porque simplemente ante su santidad moriríamos. Entonces, ante nuestros ojos humanos, la gloria, la presencia, la manera en la que Dios se manifiesta sería terrorífico para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel dice que le dijeron a Moisés: tú escucha a Dios y tú nos dices lo que Él diga, porque nosotros no queremos acercarnos. ¿Por qué Dios no dio sus mandamientos en un ambiente cuando todos estaban descansando en el desierto? ¿Por qué Dios no dio sus mandamientos en un ambiente de tranquilidad? Y algo que mencionábamos es porque muchas veces cuando hacemos oídos sordos a la voz de Dios, Dios va a tener que usar truenos y relámpagos contigo para decir: ¡hey, aquí estoy! Algo que podemos ver es cómo la ley de Dios existió desde que Adán fue creado, ¿cierto? Desde que Adán fue creado, las leyes de Dios existieron. Pero en este momento Dios las tuvo que remarcar, que resaltar en un ambiente, repito, quizá terrorífico para los seres humanos. Y podríamos preguntar, ¿por qué Dios estableció leyes de esa manera? Uno, o más bien lo que yo quiero mencionarte ahorita aquí es esto. ¿Sabes? A veces los mandamientos de Dios tuvo que poner leyes porque cuando Adán fue creado y él peca contra Dios, la tendencia por naturaleza de todos los seres humanos es hacer lo malo. La tendencia es hacer aquello que a Dios no le agrada. Entonces, por eso Dios tuvo que establecer leyes a través de las cuales Él nos rige. Y el hecho de que muchas veces como seres humanos tenemos esa tendencia a romper esos mandamientos, no quiere decir que Dios se ha hecho de oídos sordos o que a Dios no le importamos. Mira, es por ponerte un ejemplo. Existe la ley de la gravedad, todos sabemos qué es la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, todo, absolutamente todo en la atmósfera terrestre hay una ley que lo gobierna, y es que todo lo que sube de acuerdo al peso tiene que bajar. Ahora, ha habido hombres, por ejemplo, vamos a pensar en los alpinistas. Ellos suben. ¿Y por qué suben? Porque de alguna manera están yendo en contra de una ley.
pero ellos saben que al subir tienen un riesgo de caer, ¿verdad? Pero eso no limita no limita el desafío de querer decir, yo quiero subir. Ellos saben que hay riesgos, ellos saben que están rompiendo una ley, que es la ley de la gravedad, y que uno de los riesgos que ellos tienen en trepar, en subir, en escalar, es caerse. Así pasa con la ley de Dios. Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a querer quebrantar esas leyes, y muchas veces en esas escaladas es que nos hemos caído. Y cuando caemos, entonces sí nos lamentamos y decimos, Dios, ¿por qué permites? Dios, ¿por qué dejas esto? Dios, ¿por qué sucede esto? Y entonces empezamos a decir, es que Dios es malo. ¿Por qué? Porque permite que mueran los niños. Es que Dios es malo porque permite que haya hambre en el planeta. Es que Dios es malo porque empezamos a culpar a Dios cuando hemos sido nosotros los que hemos desafiado sus leyes y sus principios. Pero cuando nosotros acatamos sus leyes y sus principios, sin duda, en la mañana yo les decía, ¿sabes? Cuando Dios dictó los mandamientos, no fue para poner una carga sobre ti que no puedas. Cuando Él dictó sus leyes, o tenemos la Biblia que está llena de principios de Dios, no son para poner una carga sobre ti en la que tú tengas que estar llorando y, ay, pobrecito de mí, no puedo o no quiero llevar esto. ¿Sabes? Dios estableció las leyes con el propósito también de poder, de exaltarlo a Él, de reconocer que Él es nuestro Creador, que permanezcamos cerca de Él. Pero hay todavía otra cosa también muy importante. El propósito de las leyes de Dios es, hay un texto en la Biblia que se repite constantemente. Y ese texto dice, para que te vaya bien a ti y a tus descendientes después de ti. Esa es la constante de los principios de Dios. Dios no solo quiere que lo honremos y por eso nos llama a vivir en sus principios. Dios quiere que acatemos sus principios porque dice, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia después de ti. Para eso fueron dados los mandamientos, para que lo honremos, pero también es para que a ti y a mí nos vaya bien. Entonces, los 10 mandamientos, hace 8 días vimos 5, y quiero mencionarte esto. Había 2 tablas que fueron escritas por Dios. Dice la Biblia que en la primera tabla se escribieron los primeros 4 mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Lo que vimos hace 8 días. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, guarda el día de descanso, hablamos sobre la importancia del descanso también. Todo eso venía en una primera tabla. Y en una segunda tabla venían todos los mandamientos que tienen que ver con el amor hacia el prójimo. Por eso Jesús resumió los 10 mandamientos solo en 2. ¿Cuáles fueron esos 2? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Él resumió lo de una tabla en amar a Dios y la segunda tabla la resumió en amar al prójimo. ¿Por qué es importante entender esto? ¿O por qué se los menciono? Porque definitivamente, escúchame algo, si tú no te alineas, no acatas lo que dice la primera tabla, es muy difícil que lleves a cabo lo que dice la segunda tabla, que es lo que vamos a ver ahorita, los siguientes 6 mandamientos. ¿Me explico? Si no acatamos la orden de ama al Señor tu Dios, no tomes su nombre en vano, mencionábamos hace 8 días, que los hijos de Dios ya no juramos, porque Jesús dijo, no jures ni por el cielo ni por la tierra, tú sí sea sí y tú no sea no. Ok, pero en el Antiguo Testamento decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o en otras palabras, no jurarás en vano, ¿verdad? Pero sabes que a veces pensamos que solamente con el hecho de no jurar, yo ya la hice, o no jurar en vano, ¿sabes? Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere que tu palabra tenga el valor que tendría con un juramento sin que jures. ¿Me expliqué? Mencionaba hace 8 días. Los hijos de Dios la gente debería de saber que cuando un hijo de Dios dice así es porque así es. La gente de afuera debería de entender que los hijos de Dios, cuando damos una promesa, a menos que sea de vida o muerte, no la cumpliremos, pero siempre que esté a nuestro alcance la vamos a cumplir. ¿Sabes por qué?
Y la Biblia lo dice en Eclesiastés. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y luego dice al final de este texto, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Señores y señoras, no basta con no jurar. No basta con decir, yo no juro, yo no tomo el nombre de Dios en vano. No, si tu vida, si tus palabras no reflejan al Dios del que estás hablando, entonces estás tomando el nombre de Dios en vano, porque estás corrompiendo su nombre. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es santa, porque lo que Dios es perfecto. Y cuando nosotros decimos, hablamos de una manera, pero no honramos lo que estamos hablando, estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque presentamos el nombre de Dios, pero por atrás de su nombre estamos ensuciando su nombre. Con cómo hablamos, con qué decimos, con cuánto mentimos, con cuánto criticamos, con cuánto chismeamos, con cuánto estamos amargados, con cuánto dolor hablamos. Cuando hay tanta cosa, no basta con no jurar. No es suficiente, hay que honrar el nombre de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, la primera tabla es importante que podamos entender esto, porque estamos hablando de un hogar, dulce hogar. Pero sabes, si en nuestro hogar no aplicamos los primeros 4 mandamientos, que es amar a Dios, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Ahora, yo sé que estar hablando de que el Dios sea el centro de nuestras vidas, sé que no estamos hablando de familias perfectas, porque no las hay. En todas las familias hay enojos, hay pleitos, hay cosas. Pero ¿sabes de qué se trata esto de caminar con Dios? De hacer a Dios el centro de nuestra vida, de decir, voy dando pasitos, a lo mejor pasitos de bebé, pero voy avanzando. En eso está la clave de seguir a Dios. ¿Para qué? Para que al cabo de cierto tiempo yo pueda voltear hacia atrás y poder decir, no soy lo que quisiera ser, pero ya no soy lo que era ayer. De eso se trata nuestro caminar en Dios, lo que mencionaba hace 8 días. Podemos creer y servir a Dios por tradición, por convicción o por profesión. Y cada una tiene sus resultados. El que sigue a Dios solo por tradición, bueno, pues porque así me enseñaron, sé que hay un Dios en el cielo al que yo le pido que me cuide, que me ayude, y se acabó. Es suficiente con que yo lea la Biblia de vez en cuando, con que vaya a la iglesia de vez en cuando, con que busque a Dios de vez en cuando, se acabó. Con eso estoy bien. Eso es creer en Dios por tradición. Creer, seguir a Dios por convicción es cuando tu convicción está aquí. Sí, sé que Dios es real, sé que Dios está conmigo, sé que Él es fiel, sé que sus promesas son reales, sé que tienes ese convencimiento. Pero ese convencimiento desgraciadamente no llega a impactar tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Pero cuando tú sigues a Dios por profesión, pues la palabra lo dice, ¿no? Cuando alguien dice es un profesionista, ¿qué estamos hablando? Es una persona completamente capaz, 100% capaz en lo que estudió, en la profesión que está ejerciendo. Ese es un profesional. Algo así es con Dios. Cuando sirves o sigues a Dios por profesión, el seguir a Dios impacta en tu manera de pensar, impacta en tu manera de vivir, impacta en tu manera de hablar, impacta en tu manera de ver a los demás. En la mañana me voy a brincar a lo mejor aquí hasta el último mandamiento, no el 9º mandamiento, que es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás de tu prójimo falso testimonio. Y hablábamos que este mandamiento no solo es no hablar mal de las personas, no hablar mal del prójimo o no levantar falso testimonio contra el prójimo, nos lleva a pensar un poco más allá cuando entiendes lo que significa la palabra prójimo. A veces pensamos que esa palabra hace referencia absolutamente a toda la gente que me rodea, a toda la gente que me rodea. ¿Sabes qué? La palabra prójimo significa o es aquella persona que no piensa como tú, que no es empática contigo, que no está en la misma sintonía que tú. Y es más, son personas difíciles de amar. Eso es lo que significa la palabra prójimo. Podríamos pensar que la palabra prójimo es pues cualquier persona que se me acerque. No, la palabra prójimo son aquellas personas que piensan diferente a mí,
que no cuadran con mi manera de pensar, que no me caen bien, pues, que son difíciles de amar. Amar a tu prójimo o a la persona que piensa igual que tú es bien fácil. Amar a la persona que nunca te lastimó, que nunca te hizo ningún tipo de daño, eso es facilísimo. Pero amar a quien te ha dañado, amar a ese compañero de trabajo, de escuela, que híjole, no lo soportas porque nada más lo ves y hasta el estómago te duele. Amar a aquel que está buscando la manera de todo el tiempo fastidiarte la vida. Ese es tu prójimo. Ese es nuestro prójimo. Y sabes que no es fácil. No es fácil no hablar mal de él. No es fácil obviamente amarlo. Entonces te das cuenta que los mandamientos no solo son en sí lo que leemos a simple vista, es entender que hay muchas cosas, hay mucha más profundidad cuando comprendes el principio. Ahora, esto llevémoslo a la casa. Estamos hablando de un hogar, dulce hogar. Llevemos a la casa esto. ¿Nuestros hijos han visto que amamos al prójimo? ¿O lo único que oyen es que todo el tiempo estamos hablando mal de medio mundo o de mundo y medio? Hablamos mal del vecino, hablamos mal del gobierno, hablamos mal del dinero, hablamos mal de la economía, hablamos mal del papá, hablamos mal de la mamá, hablamos mal de ellos mismos, hablamos mal de todo lo que está en torno a nuestro alrededor. Hace unos días, les comentaba que hace unos días me decía vino una mujer, su mamá ya tiene 90, más de 90 años, no sé. Y esta mujer me decía, pastora, de verdad ya no sé qué hacer con mi mamá. Ustedes saben que a esa edad se hacen difíciles, no se hacen como niños. Pero ella me decía, mi mamá me trata de ratera, mi mamá me trata pues mal, me trata de muchas, y trato de entender que es mi madre, trato de entender que ya está grande, pero ya no sé qué hacer, estaba muy mal esta persona. Entonces algo que yo le decía, mira, la Biblia dice que honres a tus padres. Y este principio, este mandamiento, no está condicionado a la edad de nuestros padres. Y aunque en determinada edad nuestros padres puedan convertirse en una especie de bebés, por difícil que sea nuestra responsabilidad, siempre será honrarlos. ¿Sí? Pero iba yo a esta parte de la Biblia donde habla acerca de honrar a los amos terrenales o a los jefes terrenales. ¿Cuántos aquí son jefes? ¿Son jefes de alguna tienda, algún negocio, algún empleo? ¿Nadie? ¿Todos le trabajan a alguien? Bueno, pues aquí va para los que levantaron la mano. ¿Sabes? La Biblia dice que los que tienen amos o jefes terrenales, dice la Biblia, dice obedecer a vuestros amos terrenales también, así dice. Dice, no solo a los buenos y afables. ¿Qué es afable? Esos súper buena onda. Esos que, híjole, a todo dar trabajas con ellos. Dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así dice la Biblia. Y yo le decía a esta persona, y si eso lo dice en referencia a un jefe, imagínate con los padres. Si honrar a un jefe terrenal, que aún la Biblia dice, aún al que es difícil de soportar, trae beneficios, imagínate honrar a tus padres. Yo sé que, por eso te decía, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, son para beneficio nuestro, son para honrarlo a Él. Pero lo que es resaltante aquí también es esto que te menciono. Va a haber situaciones en las que Dios va a tener que desafiar nuestra voluntad, va a tener que quebrar, que romper toda nuestra formación interna, toda la cultura que traemos de casa, de niños, de todo lo que fuimos enseñados, hay veces que va a tener que ser rota para que Él implante sus principios en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia en Isaías, yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque en realidad, toda persona que no se acerca a Dios, su corazón
es de piedra. Porque no entran los principios de Dios en un corazón de piedra. No entran. Tenemos que dejar que Dios ponga un corazón de carne para que esos principios entren. ¿Sabes? Otra pregunta que me hacía yo, ¿por qué los mandamientos no fueron dictados a Moisés antes de que entraran al desierto? ¿Por qué no fueron dictados cuando ya iban a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué fueron dictados en el desierto? ¿Sabes por qué? Porque en el desierto es donde más va a ser probada nuestra fidelidad. En donde hay florecitas y el camino está todo bonito, es bien fácil seguir a Dios. Pero ¿sabes dónde es difícil seguir a Dios? En medio del desierto. Porque ahí es donde vamos a ser probados, ahí es donde va a ser probada nuestra adoración. Ahí es donde va a ser probada nuestra gratitud. Por ejemplo, uno de los mandamientos, que también es el último, que es no codiciar, refleja falta de gratitud en nuestro corazón. Una persona que codicia el bien, le tiene envidia a alguien por su familia, por el negocio, por la casa, por el carro. Alguien que envidia lo que otro tiene, alguien que codicia lo que otro tiene, lo único que está reflejando es que no ha aprendido a ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Los seres humanos tendemos a querer siempre más. Por ejemplo, leía yo en esta semana, no sé si la semana pasada, estaba leyendo en la Biblia cómo Dios le dijo a los levitas, a la tribu de Leví, ustedes se van a hacer cargo de atender todo lo que son las necesidades del templo. Y Dios les dio ciertas recompensas, ciertas ordenanzas, pero una cosa que me llama la atención es que Dios le dijo a los levitas, nunca pienses en tu corazón, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hacen los sacerdotes? Y le dice Dios a los levitas, no se envanezca tu corazón. No recuerdo exactamente las palabras del capítulo, pero te estoy parafraseando el suceso, donde Dios les dice, ten cuidado de no ambicionar más de la posición que yo te he dado. Y otro suceso en la Biblia parecido a este, un día Aarón y Miriam, que eran hermanos de Moisés, dice que ellos dijeron, ¿será que Dios puede hablar solamente a través de Moisés? ¿Por qué no puede hacerlo a través de nosotros? Y dice la Biblia que tuvieron envidia de su hermano Moisés. Y entonces empezaron a contaminar a la comunidad, a la demás gente, y decirles, ¿acaso Dios habla solamente a través de Moisés? ¿No puede hacerlo a través de nosotros? Y entonces Dios le dice a Moisés, ve y baja a ver lo que están haciendo tus hermanos. Y dice la Biblia que a Miriam y a Aarón les cayó lepra por ambicionar el puesto que su hermano tenía. Por eso Dios nos pone esos mandamientos, porque es un freno a que algo incorrecto, algo que no queremos nos venga. Por eso son necesarios los principios y las leyes que Dios establece, porque lo que Dios quiere es prevenirnos de enfermedades, de situaciones y déjame decirte, no es porque Dios te las mande, porque muchas veces eso pensamos, que Dios nos envía castigos. No, simplemente Dios pone los límites, como el ejemplo que te ponía. El que escala una montaña, sabiendo que hay una ley de gravedad, él sabe que tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de los que escalan? Que se caiga. Y si se caen, ¿qué van a culpar a la ley de la gravedad por haberlos tirado? ¿Quién decidió trepar la montaña? ¿Quién decidió romper el principio? Ellos. Y así pasa con Dios. No es porque Dios venga y nos castigue, es porque nosotros decidimos violar las leyes que Él estableció. Y si nos caemos, pues es cosa de nosotros. Pero no, los seres humanos tendemos a decir, Dios es malo, Dios me castigó. ¿Vamos bien entonces? Vamos rápido, ya nada más quiero mencionarte rápido los 5 mandamientos que quedaron pendientes. No, creo que en este servicio sí vimos hasta el 5, ¿verdad? Vamos a partir del 6 entonces. El mandamiento número 6, Ángel, tú vas a poner los textos, versículo 12 en adelante, por favor. Éxodo 21, versículos 12 al 17, dice... Bueno, lo vimos, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El principio aquí no solo es honrar a los padres, sino que la honra
sea un principio en tu casa. Sabes, no solamente se honra a los padres hacia arriba, sino como padres debemos de aprender a honrar, a celebrar, a reconocer, a aplaudir y a admirar lo que nuestros hijos hagan. Porque muchas veces exigimos respeto y honra de ellos hacia nosotros. Pero lo que ellos ven no es honra, como no sé si hace 8 días les decía, oí a una persona decir esto. Cuando un hijo saca malas calificaciones, cuando corrompe o rompe un principio, una regla de la casa, enfurecemos y gritamos y disciplinamos y castigamos. Pero cuando el hijo hace algo bueno, ¿dónde está el premio? Aprendemos a castigar, pero no a recompensar. Aprendemos a criticar, pero no a admirar. Aprendemos a juzgar, pero no a reconocer lo que una persona hace bien. Entonces la honra se manifiesta no solamente en el respeto que en este caso es hacia los padres. La honra debe de ser un principio dentro de casa. Pero no podemos pretender tener hijos que sean honrosos hacia su entorno si no ven honra en la casa. Si no ven que tú como hombre honras a tu esposa o tu esposa no honras a tu esposo o no honramos a nuestro esposo. No podemos pretender exigir honra cuando no es una ley primero en mí. ¿Sí me explico? Entonces, sí, honra a tu padre y a tu madre y podemos decir, no, yo sí obedezco, yo no le hago daño a mis papás. No, la honra va mucho más al fondo. Cuando reconoces, cuando admiras, cuando celebras. Ese es honrar. Y ¿sabes qué? La honra no solamente se da en presencia de la persona. Porque es muy fácil que yo pueda decirle, Abby, te admiro por esto, te admiro porque eres una muchacha muy respetuosa y halagarla y decirle que la honro, que la reconozca. Pero quizá cuando Abby da la vuelta, entonces yo estoy con Chelo diciendo, oye, ¿ya te fijaste que Abby hizo mal esto, es aquello y es aquello y es aquello otro? La honra no solo se da frente a la persona, la honra que realmente vale es aquella que cuando la persona se da la vuelta y tú sigues honrándola a sus espaldas. Esa es la verdadera honra. Lo otro más bien es hipocresía. Celebrarle y aplaudirle a una persona mientras está, pero en cuanto se da la vuelta, todo lo que pueda hablar mal de ella y reconocer sus errores, lo hago. ¿Está quedando claro qué es la honra? Mandamiento número 6. Siguiente texto, dice el versículo 13. No cometas asesinato. En la versión antigua dice, no matarás. ¿Alguien aquí ha matado? Yo creo que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Es obvio que nadie ha matado aquí a nadie. Pero ¿qué tal si este principio lo aplicamos a lo emocional? Lo aplicamos al hecho de que como padres matamos las ilusiones de nuestros hijos. Matamos sus ilusiones, matamos sus metas, matamos sus sueños. Pero sobre todo, ¿sabes qué tendemos a matar en nuestros hijos? Su espiritualidad. Precisamente por la falta de espiritualidad que ven en casa. Porque no han visto lo que mencioné al principio, no han visto que Dios sea el centro de nuestro hogar. Matamos su espiritualidad cuando hablamos de Dios, pero lo negamos con nuestros hechos. ¿Sabes por qué? Sobre todo cuando nuestros hijos crecen viendo eso. Cuando llegan a la edad, no sé, jóvenes, para ellos Dios se convierte en una religión más. Cuando se pueda, cuando tenga tiempo, después de la fiesta, después de los amigos, después del trabajo, después de todo lo que tengo que hacer, si queda tiempo para buscar a Dios, lo hago. Si no, eso es enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Eso es empezar a matar la espiritualidad en el corazón de nuestros hijos. Enseñándoles que Dios se le da tiempo si sobra. Si no, entonces no. Matar la espiritualidad muy probablemente tenga que ver con que nuestros hijos puedan llegar incluso a lo que es una muerte física. Porque alguien
que muere espiritualmente, obviamente va a empezar a ser atraído por muchas circunstancias en las que su vida se va a poner en riesgo. Llámale drogas, vicios de cualquier tipo, llámale fiestas, llámale prácticas. Es increíble, hace como un año escuchaba en un noticiero que no sé qué porcentaje de los adolescentes, se hizo una encuesta, y ese porcentaje de adolescentes, ¿sabes qué dijeron que era su sueño cuando ellos fueran grandes? Ser narcos. ¿Por qué? Porque en casa se le puede dar honra sin querer a la muerte. Y no te estoy hablando de tener un altar a la muerte, Te estoy hablando de la cultura que a veces tenemos. A lo mejor aquí me voy a meter en camisa de 11 varas y no es pedrada para nadie, y lo menciono hasta por mi esposo, porque a él le encantan las películas de acción. ¿Cuántas veces podemos, y no me vayan a malentender, no me estoy yendo al extremo de no vean, pero que eso no sea lo fuerte, todo el tiempo eso, todo el tiempo eso, todo el tiempo eso, y eso es lo único, sino que sea Dios el centro de todo lo que hacemos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, matamos la espiritualidad de nuestros hijos cuando ven en nosotros que Dios no es el centro, que Dios ocupa un segundo lugar en todo momento. Eso es matar la espiritualidad de nuestros hijos. Siguiente, versículo 14 dice, no cometas adulterio. Igual, todos aquí podríamos decir, pues no, yo nunca he fallado en esa área. Creo que ese texto no me lo pusieron aquí, pero quiero que abras tu Biblia, si la traes en tu teléfono, la traes en físico, en el libro de Efesios, porque te quiero explicar algo respecto a este texto. Efesios capítulo 5, versículo 3. De ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Gracias. Esta versión que yo tengo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjate estas tres cosas, repítelas conmigo, fornicación, inmundicia o avaricia, repítelas otra vez, fornicación, inmundicia o avaricia, ni siquiera dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escúchame lo que te voy a decir. A veces señalamos al adúltero. Uy, a ese le queremos clavar el puñal por la espalda. Señalamos al adúltero, señalamos al que practica inmundicia, vamos a decir, el que anda allá, el narco, el secuestrador, el que anda practicando todo ese tipo de cosas, el asesino, y como hijos de Dios a veces juzgamos a quienes practican eso, pero ¿sabes qué? Me llama la atención que la palabra avaricia está al mismo nivel, está catalogada en esos mismos tres pecados, o junto con los otros dos pecados. ¿Sí me explico? Dice fornicación, inmundicia o avaricia, ni siquiera se mencione entre ustedes. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué juzgamos al adúltero, al inmoral? ¿Por qué juzgamos al que practica cosas feas? Ponle tú el nombre que quieras. Y tendemos a juzgar y a señalar, es que ese pecador está lejos de Dios y por eso habla y por eso dice y por eso hace y deshace. Sí. ¿Estás seguro que no hay avaricia en tu corazón? ¿Estás seguro que Dios ocupa el primer lugar sobre tu dinero? Porque está al mismo nivel. Menciona las tres cosas en el mismo nivel. ¿Y por qué entonces tendemos a señalar más? Pues a otras personas que practican esto. Entonces, cuando la Biblia habla, no cometas adulterio, no solo, o aunque sí, aquí en el mandamiento, sí menciona y dice específicamente en la cuestión del adulterio. Pero ¿sabes qué? La inmoralidad
o el adulterio, nos habla incluso de la inmoralidad que podemos tener acá adentro, donde nadie nos ve. Y Jesús lo decía, aquel que mira una mujer para codiciarla, ¿en dónde? En su corazón, ya adulteró con ella, ya pecó de adulterio, porque Jesús iba un poco más al fondo. Acá era no consumar el acto, con Jesús fue, ya no solo es el acto, es lo que está acá adentro. Y pasa lo mismo con todos los mandamientos. Por ejemplo, el anterior que dice no cometas asesinato o no mates, ya en el Nuevo Testamento nos enseña la Biblia un paso más allá, porque fíjate lo que dice. Si llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y deposita tu ofrenda. Y luego dice otro versículo, no llames fatuo a tu hermano, porque el que lo llama fatuo, dice, ya pecó de, ayúdenme ahí, no me acuerdo cómo dice bien el texto, pero lo lleva a un nivel más allá. ¿Sabes por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento, acá la ley era estricta, cuadrada, y te salías de ella y no había opción. Te mataban a pedradas. Pero ¿sabes? Cuando viene Jesús, Él viene con su gracia a decir, no solamente ahí está la ley, sino ahora Él te dice, aquí está mi mano para ayudarte a hacer todo aquello que tú no pudiste, pues en este caso en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que la gracia es permiso para pecar. No, la gracia es el favor, el respaldo que Dios te da para poder cumplir todos sus principios. La gracia no es permiso para pecar. Oí decir a una persona que hoy en día nos hemos convertido en pecadores sofisticados y refinados, porque a lo que antes le llamábamos pecado, ahora se le llama error. Y son cosas a las que tenemos que volver en la palabra, a entender que al pecado se le llama pecado, que a quebrantar las reglas que Dios ha establecido se le llama pecado, y quebrantar el pecado trae consecuencias. No es que Dios sea malo, como lo mencioné, es que nosotros mismos estamos violando la ley de la gravedad. ¿Sí va quedando claro? Entonces, no solo es no adulterarás, este principio nos enseña que el adulterio no solo es el acto sexual en sí, sino nos enseña que hay sentimientos en el corazón que nos pueden llevar a pecar contra Dios, contra nuestro esposo o esposa, o incluso contra nuestros hijos, contra la gente que nos rodea. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. El siguiente texto dice, no robes. Y bueno, es algo que podemos compararlo también, el no robar con no cometas asesinato, porque no solamente se roba en el sentido de extraer o de tomar lo que no es tuyo, también se pueden robar los sueños de la gente que vive con nosotros. El hacerle ver a la gente que amamos que ellos no pueden soñar, que ellos no son quienes para anhelar ciertas cosas, o muchas veces llegamos a pensar que no merecemos. No merecemos, no podemos, no tenemos, esto no es para nosotros, y eso nos lleva a crear un ambiente en casa de falta de fe. Porque incluso la fe puede ser robada. Porque a nuestros hijos muchas veces les matamos esos sueños, anhelos, y te digo, por esa cultura que a veces tenemos de esto no es para mí, es que eso a ti no te sirve, es que tú eres pobre, es que tú eres tonto, es que tú eres no estudiaste, es que esto y es que aquello, cuando Dios nos enseña que en Él podemos crecer, que a través de la fe Él puede hacer cosas grandes. Entonces, aprender que no robar no solamente es no robar lo físico. El principio es entender detrás de este principio, es entender que podemos robar de muchas maneras, no solamente cosas materiales. Y por último, dice, no des falso testimonio contra tu prójimo, que ya lo expliqué, quién es el prójimo, y es importante poder acatar este principio pensando de la manera que te expliqué. El prójimo no es aquel
que te apapacha y te aplaude y te celebra todo lo que haces. El verdadero prójimo es aquel que te va a llevar muchas veces la contraria, aquel que te va a hacer beberte tus lágrimas, aquel que te va a hacer ver tu suerte. Ese es el prójimo. Y por eso Jesús decía, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Te dan cuenta que Jesús llevó a otro nivel los mandamientos? No solo es, no des falso testimonio, no hables mal de él, pero no hables mal no nada más de aquellos que tú quieres mucho. Porque aquellos que nos hacen daño, bueno, palabras y la boca y espacio nos hace falta para hablar mal de ellos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Queremos sacar todo el coraje, toda la frustración que a veces nos generan esas personas. Es muy fácil sacarlo y quererlo sacar pues que más gente nos oiga. Pero cuando entiendes quién es el prójimo y quieres crecer realmente en acatar los principios de Dios es, ¿te dolió? Cállate. ¿Te ofendió? Llora, límpiate las lágrimas y sigue adelante. ¿Que dijo cosas de ti que no son ciertas? Deja que Dios les calle la boca, porque Dios sabe callar la boca. Cuando se trata de defenderte, Dios sabe sacar la cara por ti bien bonito. Guarda silencio. Eso es no hablar contra el prójimo, no nada más de los que te caen bien. Por último, versículo 17. No codicies, dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. La codicia es parecida a este cuarto mandamiento que vimos. ¿Se acuerdan de guardar el día de reposo? Dice para santificarlo. Y el texto que leímos hace 8 días decía, 6 días, tienes 6 días para hacer tus labores habituales, pero un día dedícaselo a Dios. ¿Alguien se acuerda hace 8 días para qué dijimos que es el día de descanso? Independientemente de que sea el sábado o el domingo, ahorita no me voy a meter en esa explicación. ¿Alguien se acuerda que mencioné hace 8 días para qué es el día de descanso? Dije, no, bueno, sí, para descansar. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿El segundo? ¿Para qué? No. ¿Nadie se acuerda? Esos que apuntan todo el tiempo a la predicación. Es para darle tiempo a la familia. Y tercero, para que descanses. ¿Y verdad que eso no parece nada espiritual? Todo el tiempo pensamos que lo que Dios manda es ora, lee la Biblia, ve a la iglesia. No. Qué bonito que Dios diga, Trini, vete a la cama a dormir. Ese es parte de los mandamientos. Nelly, vete por allá a meter a la alberca un ratito, descansa, relájate. ¿Verdad que pensaríamos que eso Dios jamás lo mandaría? Y el descanso era para eso. Primero, para que lo dediques a Dios, para que le des tiempo a tu familia y para que descanses tú. Bueno, pues este mandamiento de no codicies pareciera un poquito extraño también dentro de los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque los otros 9 mandamientos son actos que se llevan a cabo de forma externa. Es decir, tú tienes que actuar, decir, moverte, vivir para ejecutar los otros 9 mandamientos. Pero este es algo que está bien escondido en el fondo de nuestro corazón. O alguien refleja de manera deliberada que codicias el carro que tiene tu amigo. Alguien de forma abierta le dice, oye, envidio la casa que tienes, envidio la familia, envidio el trabajo, envidio. La verdad, ¿cierto o no? Que todos tratamos de disimularlo. ¿Yo envidiar? No, ¿cómo crees? Al contrario, qué bueno. Pero a veces dentro de nosotros está este sentimiento de codicia, de avaricia, de envidia. Entonces, cuando este texto te habla, sí habla de que no codicies todo lo material, pero el principio detrás de quien codicia es falta de agradecimiento. Alguien que codicia está reflejando complejos de inferioridad, que siente que no puede, no vale o no tiene lo que otra persona puede tener. Alguien que refleja codicia es alguien que seguramente tiene traumas, dolores y sentimientos contra una vida que a lo mejor hubiera querido vivir y no vivió. Detrás de la codicia
se encuentran robos, asaltos, asesinatos. Detrás de la codicia se pueden encontrar muchas actitudes del ser humano. ¿Cuánta gente está en la cárcel por haber cometido un fraude? ¿Por qué? Por codicia. Aquí parece muy fácil, no codicies, y aquí podemos decir, no, yo no codicio la casa de nadie, yo estoy feliz con lo que tengo, qué bueno. Pero si detrás, si aún hubiera oculto un sentimiento en el que no valoras lo que tienes, no agradeces lo que tienes, tienes una vida llena de frustraciones, de falta de agradecimiento, tienes, o como dice la Biblia, tienes... Ya se me olvidó el texto, mejor ya no se los digo. No me acuerdo cómo va ahí, pero sí habla de ese sentimiento en el que nunca estamos satisfechos con nada. Entonces eso está reflejando que puede haber un sentimiento parecido a este. Pero cuando desarrollas una actitud de agradecimiento, una actitud en la que le dices a Dios, en la que le entregas, mejor dicho, a Dios, todos esos sentimientos ocultos, ¿sabes qué? Él te lleva a ser agradecido, a valorar lo que tienes y a no quejarte por lo que no tienes. Te lleva a entender que si Dios te contesta tus oraciones, le vas a seguir, y si Dios no contesta tus oraciones, de todas maneras le quieres seguir. ¿Por qué? Porque dejas de seguir a Dios por lo que te da, por lo que hace, y no por lo que... sigues a Dios por lo que... Perdóname, ya me enredé. Que no sigues a Dios por lo que te da o por lo que hace, sino lo sigues por lo que Él es, porque tú lo necesitas. Ahora, acatar los 10 mandamientos no quiere decir que la vida se convierte en color de rosa. No. Jesús lo dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Porque ciertamente seguir a Dios no es fácil. No es fácil que te hieran en una mejilla y pongas la otra. Y esto no me refiero de manera literal. Es lo que te decía hace un momento. Cuando alguien te difama, te insulta, echa tierra a tus espaldas y tienes que callar esperando a que sea Dios quien te defienda. Y ciertamente no es fácil. Todos brincamos ante situaciones así. Pero es esto lo que nos lleva a entender, acatar los principios de Dios nos lleva a entender que Él es Dios. Y que a mí lo único que me corresponde es esforzarme cada día por hacer lo que a Él le agrada. Todo lo que venga como consecuencia será responsabilidad mía. Si es bueno, qué bueno, gracias a Dios. Pero si es malo, en lugar de quejarme y escupir hacia el cielo, mejor decir, Dios, fui yo la que fallé. Yo decidí alejarme de tus principios. Yo decidí escalar esa montaña sabiendo que existe una ley de gravedad. Me caí y ahora no te voy a culpar a ti. Eso es entender los principios y el fondo de los 10 mandamientos. Ponte de pie, por favor.